El maestro Francisco Valdés Vega, subdirector del Centro Regional para la Conservación de Recursos Naturales número 3, adscrito a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, es licenciado y maestro en Biología por la UNAM. Realizó la formulación de la propuesta de manejo integral de microcuencas del suelo de conservación Cuenca Cilcuayo-Milpa Alta-Tláhuac, en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Ecológico Territorial. Trabajó como consultor ambiental privado y como asesor de la presidencia del Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Recursos Naturales y Pesca. Asesoró, capacitó y acompañó el programa de ecoturismo con 6 grupos de la sociedad civil en la zona chinampera de la delegación Xochimilco. La doctora Celia Oliver Morales es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Ciencias Biológicas de la UNAM, doctora en Ciencias con especialidad en Ecología Evolutiva. Hizo su posgrado en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Se ha desempeñado como profesor titular de asignatura en diferentes instituciones de educación superior. En la UNAM, en la Facultad de Ciencias, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Lerma, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente es profesora titular del Instituto Tecnológico de México de Tlalpan, con participación en congresos nacionales e internacionales. Realizó por más de 3 años la producción y realización del programa de divulgación de la ciencia, La Libélula Azul, transmitido por la UAM Radio 94.5 FM. Ha desarrollado planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado para la UAM. Actualmente es asesora científica de la Dirección General de Medio Ambiente de la Delegación, hoy Alcaldía de Tlalpan. El doctor César Antonio Abarca García es licenciado en Biología por la UNAM, doctorado en el posgrado en Ciencias Biomédicas de la UNAM. Es especialista en evolución biológica y cultural. Ha sido profesor titular a nivel licenciatura en la UNAM y profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Ha producido artículos en revistas nacionales e internacionales arbitradas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y forma parte del Comité Científico del Centro Darwin del Pensamiento Evolucionista de la UAM Unidad Iztapalapa. También ha desarrollado planes y programas de estudios de licenciatura y posgrado para la UAM. Actualmente es el jefe del Departamento de Recursos Naturales de la Dirección General de Medio Ambiente de la Delegación Tlalpan. Y Juan Bernardo Gálvez Vázquez es evaluador inmobiliario. Hizo estudios en gestión del mercado del suelo urbano, características de los mercados del suelo urbano, estructura urbana y suelo urbano en América Latina. Mercado informal del suelo en América Latina, instrumentos de regulación y gestión del suelo en zonas ocupadas e instrumentos de regulación y gestión del suelo para la nueva oferta. Experiencia de 20 años en procesos de planificación y ordenación territorial de sectores públicos y privados, además de consultoría privada en desarrollos de proyectos y formulación participativa de proyectos. Bueno, pues les damos la bienvenida y no les quitamos ni un minuto de tiempo para que puedan arrancar en el orden en que está previsto. Muy bien, buenos días. Alguien perdón, pusieron la mía. No se preocupe. Si quieres empieza. Sí, está tu micrófono. Me asustó. ¿Me escuchan así o necesitamos el micrófono? Ya. Está bien, ya. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Sí se escucha? Ok. Sí. Bueno, les voy a platicar un poco sobre el impacto del desarrollo urbano en la biodiversidad, un estudio de caso en el Ajuscomédico. La que sigue, por favor. Bueno, la Ciudad de México desde 1824 se conforma y empieza a cambiar, ¿a qué sigue? Empieza a cambiar los asentamientos que había. Al principio estaban en
Eran haciendas grandes que mantenían no solamente la biodiversidad que existía en ese lugar, sino también empezaron a dar cabida a una nueva biodiversidad. Siempre que llega el humano en un espacio, empieza a meterle más cosas de las que había, ¿no? Y entonces, en 1941 se hace la primera delimitación de las delegaciones en la Ciudad de México y se ponen solo 12 delegaciones. Para mí, el crecimiento de la ciudad se encuentra en la parte del centro, donde dice Departamento Central. Lo amarillito es cómo va creciendo la ciudad. Para 1970 la ciudad empieza a crecer muchísimo, muchísimo, y entonces vuelven a tomar la decisión de volver a delimitar las delegaciones e incorporan 4 delegaciones más, que serían Miguel Hidalgo, la delegación Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza. En esta crece tanto la ciudad y hay un impacto sobre la economía y la industria que también hace una presión sobre cómo construir casas, ¿no? La gente necesita vivir en un lugar. La que sigue, por favor. Esto hace que la presión sea tan fuerte, porque el crecimiento fue inmenso en los años 70, que se toma la decisión para delimitar un suelo urbano y un suelo de conservación. Pero eso fue hasta 1987 cuando se hace esta declaratoria. En esta diapositiva es solamente Tlalpan. Lo que está en la parte norte es el suelo urbano y lo que tenemos hacia abajo en el sur, después de la línea amarilla, es el suelo de conservación. Este suelo de conservación, la que sigue, por favor. Este suelo de conservación tiene 87.204 hectáreas. Es gigantesco. Pero Tlalpan tiene una peculiaridad. Es una de las delegaciones más grandes que tiene el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En esta ciudad, lo que le llaman Ciudad de México, cuando pensamos en ella, estamos pensando solamente en cuestiones urbanas, en calles, edificios, casas, pero no, esta ciudad tiene una combinación bien padre, porque tenemos un suelo rural que todavía produce, áreas naturales protegidas con espacios originarios, y también tenemos esta parte urbana. Pero cuando decimos urbanismo, pues se nos olvida que existimos con otros organismos y no sabemos quiénes existen en ese lugar. Pensamos que la diversidad biológica se compone de perros, gatos, hámsters, canarios, pajaritos que no conocemos, cucarachas. Se acabó, ya se acabó la biodiversidad. Pues no, guardamos una biodiversidad bien, bien interesante. Ese trabajo se realizó en una colonia de Tlalpan que se llama Héroes de Padierna, que es lo que está marcado en negro. Se encuentra al norte de la delegación, como se puede ver, y tiene una estructura básica, o sea, que casi toda se compone de un suelo que es H3, diagonal 100, es el H3, diagonal 100, no, era HR3, diagonal 30, B, ¿no? Y entonces esto quiere decir que solamente se podían construir edificaciones en un ambiente mínimo, o sea, en un terreno mínimo de 100 metros, que dejaban el 30% libre para la captura de agua, y ya. Y los niveles que se podían construir eran hasta 3. La que sigue, por favor. Lo que ocurrió en esta parte de la delegación es que se empezó a poblar no tan rápido como puede pasar, y no toda junta, sino que empieza desde 1920, y encontramos un lote, 2 lotes, aunque esta se fue dividiendo. Lo que pasó en este lugar es que se dividieron los lotes, pero no se edificaron, y lo que encontramos ahí son pequeñas islas de ambientes originarios que se quedaban encapsulados en esos lotes que empezaban a formar. Entonces, los lotes, la mayoría, el 67% más o menos de esos lotes están entre un tamaño de 200 metros a 550 metros. Entonces, bueno, ahí está más específico el número, ¿no? Lo que sigue, por favor. Aquí es cómo se va lotificando. Entonces, vemos que en 1902, pues sí, se habían puesto las divisiones, pero solo había 2 edificaciones. Después, al siguiente año, se veía que venía una, y así, hasta 1979, para cambiar al 80, el crecimiento de edificación es alrededor del 300%.
encontramos ya 283 casas en ese espacio. Y de ahí para el real, ¿no? Entonces van de 100, o sea, de elevarse cada vez 100% de las casas que se van poniendo en este espacio. La que sigue, por favor. El ejercicio que se hizo fue hacer, dentro de esta colonia de Héroes de Padierna, escoger un terreno que se estuviera edificando y ver también vía satélite cómo iba modificándose el ambiente. Lo que tengo acá es desde el 2001, 2003, 2009, 2012, de la misma zona. Ay, voy a dejar esto aquí. Aquí encontramos el lote que estábamos para estudio. Pero si tomamos atención en las fotos, este va cambiando a través del tiempo, pero acá, aquí, por aquí hay otro espacio que va cambiando, detrás de este va cambiando, o sea, si lo vemos con calma, lo que vamos viendo es primero manchones de vegetación que conforme van, la que sigue, conforme van pasando los años, esos manchones, regresa tantitito a la otra, no perdamos de vista este, por ejemplo. Este, en 2001 está aquí arriba, allá hay árboles. Aquí tenemos el del estudio, por aquí había árboles allá. Y cuando vamos viendo las fotografías, vamos viendo cómo cambian. Aquí hay árboles en el 2001, 2003, 2009, 2012. La que sigue, por favor. Sigue habiendo 2013, pero los que ya les dije van perdiendo vegetación. Este era como el de los últimos que contábamos que teníamos vegetación. Y cuando llegamos al 2016-17, este empieza a quitarse la capa vegetal. Y aquí ya empiezan a construir casas. Aquí ya el terreno que teníamos atrás con árboles, ya no hay, es una casa totalmente sellada, no se ve jardín ni nada. Bueno, este caso es emblemático. En ese lugar había alrededor de 35 encinos grandes, que los de Semarnat dieron el visto bueno para ser cortados y empezar a edificar. PAO no ha ido a revisar si han dejado el 30% o no lo han dejado. Entonces, pero si uno pone la denuncia, llega y dice, claro, todo está bajo en orden, todo se ve muy bien, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí ya lo vemos en 2018, esta se ve mucho mejor. Ya es un espacio gris, aquí tenemos el espacio de las casas, el otro espacio que les decía, acá tenemos la casa que se construyó en una parte verde. Y entonces vamos perdiendo, pero no solo vamos perdiendo suelo de absorción, sino vamos perdiendo qué habitaba ahí, porque no somos los únicos. ¿Quiénes habitaban en estos espacios? La que sigue, por favor. La Ciudad de México es de las entidades federativas más chiquitas que tiene el país. Se considera que es el 0.08 del territorio nacional. Es chiquititito. Pero en este pedacitito somos súper diversos. México es considerado como uno de los países megadiversos porque su diversidad abarca el 70%, está dentro de los países que tienen todos juntos el 70% de la biodiversidad del mundo. Entonces, pero México ocupa el lugar 5, una cosa así, pero tiene el 12% de toda la biodiversidad del mundo. La Ciudad de México de ese 12% tiene el 2%. Tlalpan tiene de ese 2% el 60% de las especies registradas. Y hay que considerar que la Ciudad de México nunca ha sido un espacio para poder registrar. Siempre los taxónomos y la gente que se dedica a eso decían, no, pero hay que registrar en los Tuxtlas, en Chamela, en lugares interesantes, ¿no? O sea que es un registro chiquito, pero bien sustancioso. Entonces, si pensamos también que en el 2000 se escribió un bando, decían el bando 2, que hablaban sobre cómo densificar la ciudad. Decían que había que dejar el suelo de conservación, que había lugares más propicios para hacerlo. Tenían toda la razón, hay que considerar, no todos los espacios se pueden identificar de la misma forma. Héroes de Padierna es un suelo urbano, efectivamente, pero guarda una gran biodiversidad, que ahorita les voy a decir cuál es. Y entonces, si tenemos una gran biodiversidad, no podemos meterle más casas, o las casas que se van a meter deben de considerar muchas interacciones que nos permiten mantener los servicios ambientales o los beneficios ambientales que tanto estamos hablando, que el aire limpio,
una temperatura más agradable, la captura de agua, de contaminantes y demás. La que sigue, por favor. Estas son algunas especies que encontré en el espacio que se quitó ya por casas, en esos 1000 metros. Quiero que vean en los mapas que tienen al lado, porque esos mapas lo que nos hablan es de la distribución de estas plantas. Como pueden ver, este encino solo está en México, no se ve en otra parte del mundo. Eso quiere decir que es endémico de México. Tenemos esta ave, o sea, guardaban las interacciones también, esos encinos resguardan aves como esta, que tiene también una distribución solamente de México. La que sigue, tenemos helechos que nos permiten mantener otro tipo de organismos muy pequeñitos que a veces no queremos ver, como son, la que sigue, alacranes, que también tiene una distribución bien chiquita en México, muy específica. La que sigue, arañas, bueno, la otra era una araña bien particular porque solamente la he encontrado aquí en México y le dicen la araña chilanga. Es una tarántula. Tengo varias amigas. Es una araña grande, negra, de función chilanga. Entonces, para que vean la gran distribución. Algunas de estas también tienen que ver con cuestiones bioculturales porque las ocupan como infusiones para gente que tiene un sistema inmune deprimido, lo ponen y parece que funciona, que es la cofea. Tenemos estas mariposas que también tienen una distribución restringida. Este es del grupo de los atúrbidos. La que sigue, por favor. Estas que están amenazadas en México también y son endémicas, como el tlaconete, o es una pequeña, ¿cómo se llaman estas? Salamandras, que también habitaban en ese espacio. Entonces, ¿dónde están los estudios de impacto ambiental? Si vemos, muchas eran endémicas o también están amenazadas como en esta, porque estas especies necesitan mucha agua, mucha humedad. Si empezamos a sellar todo, estamos poniendo en peligro la supervivencia de estas poblaciones. Tenemos algo que tampoco nos gusta mucho, pequeños mamíferos como este ratón, pero a pesar de que tiene una distribución amplia en el continente, tienen importancias ecológicas. Si ellos comen las hongos, que no se reproducen así porque pillan las esporas, sino que tienen que ser dispersadas, pues si no existen ellos, no va a haber ese intercambio, o vamos a tener también problemas de plagas porque también comen insectos. Tenemos al tlacuache, que es otro organismo precioso que anda por la ciudad y todo el mundo dice que lo van, o sea, es feo porque parece una rata y los atropellan y nadie puede ayudarlos a esos pobres animales. La que sigue, por favor. Tenemos bioindicadores también en este espacio, como los neurópteros que estoy presentando acá. Son organismos que dan la calidad del agua y del aire de un espacio. Entonces, si ya ellos estaban ahí, a lo mejor ya no los volvemos a ver. La que sigue, tenemos caracoles que también andan distribuidos por todos lados, pero que también son importantes, tienen una relación estrecha con ese ambiente. La que sigue, ya, se acabó. ¿Puedo concluir rapidito? Sí, por supuesto. Pásale. Esto no es un problema nada más de ocurrencia, sino que también tiene que ver, o sea, o que falten leyes, o que faltan reglamentos. Tiene falta de cómo los vigilan. Son de 3 pisos, las siguientes fotografías que van a ver son más de 5 pisos, los que están construyendo no dejan el área. Eso implica que hay un descuido que se llama corrupción. Gracias. Muy bien. Sí. Ok. Bueno, ¿sí se oye? Sí. Sí. Ok. Nuestro trabajo habla acerca de la conservación de... ¿Esto por qué? Ok. De la conservación de la microcuenca de allá de Cilcuayo. En la parte de la zona sur de la Ciudad de México tenemos la delegación de Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, y la otra parte que compone el suelo de conservación a la parte poniente, que tiene que ver con Tlalpan, que es el sitio de la ponente anterior. Y luego ya están las otras delegaciones, está Álvaro Obregón, está Miguel Hidalgo, está Coajimalpa, hasta llegar a la parte de la salida ya, ¿no? En Coajimalpa, hacia Toluca. Bien, esta superficie, suelo de conservación, abarca más del 60%, cerca del 60% de todo el suelo que tenemos en la Ciudad de México. Es muy importante dimensionar, porque si hablamos de planeación urbana,
debemos considerar que el suelo urbano en la Ciudad de México es menor que el suelo de conservación, ¿sí? Estábamos comentando que se ocupa casi el 4% a nivel de territorio, pero de eso, más de la mitad pertenece al suelo de conservación. Es importante esto porque tenemos que pensarlo de manera integral. Comentábamos en la mesa anterior, precisamente el manejo de las cuencas, ¿no? Comentaba el maestro Mario, dice, ¿de qué me sirve estarme cuidando en la parte baja de una cuenca si en la parte de arriba me están sellando el suelo, perdiendo no solamente la absorción, sino también perdiendo biodiversidad? En este suelo de conservación tenemos más de 20 servicios ambientales, entre los más importantes que se prestan a la ciudad y a la sostenibilidad de la ciudad. Está precisamente la absorción de agua, ¿no? Está la conservación de la biodiversidad, está la mitigación de ruido, está la captura de carbono, ¿no? O sea, tenemos un montón de servicios ambientales que nos están alimentando a los habitantes de esta ciudad. De ahí la importancia que tiene el considerar de manera extensa, de manera puntual, la ubicación que tenemos dentro de nuestra cuenca de la Ciudad de México, ¿no? La zona metropolitana. Si lo vemos en términos de población, la parte urbana se mantiene casi 9 millones de habitantes dentro de la zona de las alcaldías de la Ciudad de México. A nivel metropolitano ya son casi 20 millones, 22 millones los que se tienen registrados en el INEGI. En ese sentido, depende del mantenimiento y la conservación de estos espacios para que se mantenga el equilibrio ecológico y la vida en la metrópoli. Esto es muy importante porque además de la conservación que se requiere en el suelo de conservación, nos va a permitir que se reabsorba el agua que comentaba la mesa también de la maestra María Eugenia, ¿no? Para estar alimentando los acuíferos y evitar precisamente las cárcavas que van a dar esa sostenibilidad al suelo y van a impedir precisamente el impacto en grandes fenómenos meteorológicos o sismológicos, ¿no? O sea, tiene gran importancia todo ello, pero también la reflexión parte de que en términos generales no estamos acostumbrados a visualizar de manera integral todo nuestro ecosistema. Siempre estamos nada más viendo las necesidades puntuales y cercanas cortoplacistas en lugar de tener una visión más amplia para ubicar el problema de manera global, ¿no? Ya desde los 70 nos hablaban en el Banco Interamericano de Desarrollo. Piénsalo de manera global y actúalo de manera puntual, ¿no? Y esto es un ejemplo de esa actuación. Consideramos toda la parte del ecosistema, consideramos toda la parte de la biodiversidad, consideramos los servicios ambientales que hay en la cuenca endorreica de la zona metropolitana, pero vamos a actuar solamente en la microcuenca, en la primer microcuenca que abarca de la entrada de Morelos viniendo de Huastepec hacia la parte de Xochimilco en la delegación de Milpalta, que se llama Caserío de Cortés o Cilcuayo, ¿sí? Esta parte es muy importante porque conserva, al igual que la delegación de Tlalpan, más de 30,000 hectáreas de bosque todavía, ¿no? De los cuales 17,000 tienen registrada la comunidad, la representación general de bienes comunales de allá de Milpalta. O sea, la propiedad de estos tres terrenos es propiedad social, que ese es otro aspecto que también debemos considerar para ver la importancia que tiene el involucrar, como decía el maestro de la mesa anterior, la participación comunitaria en la planeación del territorio para poder dar un uso sustentable, ¿sí? A nivel ya local, vemos la necesidad de contener la erosión que se da por la formación de las cárcavas en la parte alta de esta microcuenca. Las inundaciones llegaban a todos los poblados de Milpalta, desde San Agustín Otenco, desde San Jerónimo Miacatlán, en la parte de San Lorenzo Acopilco, hasta la parte baja, donde llega la cuenca en Tetelco, ¿no? Y la salida a Tzompa, ya en el Estado de México. Es muy importante que veamos la microcuenca en su integralidad para poder hacer un trabajo puntual. Ubicamos en el trabajo que hicimos una unidad de paisaje, una serie de variables para definir unidades de paisaje
en la que considerábamos tres valores básicos. Uno, la parte de cobertura vegetal. Dos, la parte de composición del suelo. Y tres, la parte de la geomorfología que tenían dentro del territorio. Con base en esos tres valores, nosotros metimos dentro del sistema de información geográfica y definimos 12 unidades de paisaje. Estas unidades de paisaje nos permiten caracterizar cada una de estas franjas que vienen en el mapa y podemos hacer una jerarquización de acuerdo con la problemática que se presenta en cada una de ellas. En la parte alta de la microcuenca todavía tenemos un bosque bien conservado, todavía tenemos un bosque que aunque tiene todos los problemas de todos nuestros bosques que están vedados, está la clandestina, cacería furtiva, toda la parte de tiro de cascajo, toda la parte de extracción de tierra, ¿no? Nos está manteniendo los servicios ambientales, pero lo interesante es que es con la participación de las comunidades, ¿no? O sea, en ese sentido las comunidades han definido la parte de la clausura de su territorio para impedir que se vaya a acceder hacia ellos, ¿no? Por el miedo que han tenido de las invasiones a sus territorios, aunque sí en la parte baja tenemos asentamientos humanos irregulares, en la parte alta de la microcuenca es casi imposible que se generen. El desdoblamiento natural sí nos va dando los cascos urbanos un poco más amplios, pero el bosque se mantiene bastante bien, ¿no? Dentro de lo que cabe tenemos una parte de bosque todavía con una gran diversidad, ¿no? Les puedo platicar que hace 3 años decíamos para la COP15 se debe de hacer toda una presentación de la biodiversidad con la que contamos. Todavía tenemos venado, todavía tenemos gallina de monte, tenemos obviamente ¿cómo se llama? El gorrión serrano, tenemos el conejo zacatuche. O sea, hay un montón de especies que todavía se conservan en esta parte y que al momento que lo comentábamos con la parte del ICLEI para el convenio de biodiversidad a nivel mundial, decían, hay que presentar todo esto para que la gente entienda y vea que dentro de la Ciudad de México, en la zona metropolitana, dentro de esta cuenca, todavía conservamos esa riqueza biológica, ¿no? Pero que está en un grave riesgo porque no hemos sabido todavía mantener el control del desarrollo urbano. La idea de la presentación el día de hoy era precisamente eso, de definir la importancia que tiene y presentar un ejemplo de cómo a través de una metodología de ubicación de unidades de paisaje y su jerarquización de acuerdo con la problemática que tiene, definimos 2 áreas que están marcadas en rojo en nuestro mapa, en donde era muy importante y necesario hacer una aplicación de técnicas en 2 sentidos, ¿no? Por un lado era ¿qué, Nacho? La parte del manejo de las barreras, meter ahí presas de gaviones, meter toda la parte de contención de suelo y de agua para evitar que las correntías tomaran velocidad y arrastraran más al suelo, llevándose la cobertura forestal, y también meterle aunado a esas contenciones de suelo y de agua, meterle sistemas agroforestales, ¿no? Plantación con cercos vivos, meterle maguey, meterle también frutales y mantener el uso del agua que se está conteniendo para darle ese sustento también en beneficio de las comunidades de ahí arriba. Esto es muy importante porque hicimos el recorrido en toda la microcuenca, ubicamos los sitios más riesgosos y los que era más importante y necesario hacer este tipo de trabajos y planteamos precisamente las obras que están mencionando en el trabajo, ¿no? Obras de contención, presas de gavión, obras de conservación de agua y suelo. Tuvimos también la ventaja de contar con experiencias previas de programas a nivel federales que también aportaban recursos para empezar a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, el programa de conservación de obras de uso y suelo fue uno de los puntos que nos permitió después hacer este tipo de trabajo. Obviamente esto tiene una repercusión a nivel no solamente ambiental, que nos da una mayor sostenibilidad para la ciudad, sino también tiene un impacto socioeconómico, porque las actividades son llevadas a cabo con la participación de las personas que están en las comunidades de allá de Milpaltas. Entonces, en ese sentido, no solamente ganamos en la parte socioeconómica, sino también en la parte ambiental y les puedo decir, también hasta en la parte de organización comunitaria y política, ¿no? Entonces, esta es la idea de presentar el caso puntual
como un ejemplo que puede ser repercutido hacia las 25 microcuencas con las que cuenta el Valle de la zona metropolitana, como un ejemplo para dimensionar cuál es la cantidad de recursos que se requieren para mantenerlo. Si ven el costo que tenemos ahí, está hablando cerca de 15 millones de pesos para la parte prioritaria. O sea, estamos hablando de una focalización de actividades muy pequeña y que sin embargo tiene un alto impacto. Les digo que se contuvo el agua para evitar las inundaciones en los pueblos. A nivel de la zona metropolitana, si fueran nada más 10 microcuencas, serían 150 millones, es más del doble, son casi 400 millones los que se requerirían para empezar a hacer ese trabajo que le va a prestar los servicios a la comunidad que se desarrolla en la parte urbana de la ciudad. Entonces, la importancia que tiene esto es bastante fuerte y los mecanismos a través de los cuales se puede buscar ese financiamiento puede ser o bien a través del Fondo Ambiental Público, en donde se meten las cuentas que se van obteniendo de las manifestaciones de impacto ambiental para poder hacer compensación o mitigación por las obras que se llevan a cabo en la ciudad, o también a través de proyectos de cambio climático. Hace rato decían, bueno, ¿de qué manera podemos hacer viable todo esto? Hay un dentro de la Ciudad de México que está calificado como uno de los mejores a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional, perdón. Y es una fuente de financiamiento en el que se va en dos sentidos, la parte de mitigación del cambio climático o bien la parte de la prevención. Ahí también tiene que ver mucho la academia porque a través del Instituto de Geofísica se da toda la parte de los inventarios de emisiones de gases contaminantes y se puede hacer la generación de los escenarios con y sin estas medidas para poder ver cuáles son las obras más importantes que se requieren para prevenir esto. Entonces, sí, solicitar presupuesto para ello. Muchas gracias. ¿Ya? ¿No? Ahora no está el maestro. Ah, sí. no A ver, está. Nacho. Entonces Yo nomás tienen para- 5 minutos más. Para comentarles un Para que poco más de puedan- este trabajo que pensé se hizo. era Juan. Este es un ejemplo nada más de una microcuenca de las 20 y tantas que hay aquí en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Y como decía el biólogo Francisco Valdés, es como para que se ejemplifique, para que se pueda hacer en todo el suelo de conservación. Bueno, finalmente ustedes si ven hacia el sur, se van a dar cuenta que estamos rodeados por una cordillera. Todo eso es suelo de conservación. Todo eso requiere trabajos, obras de conservación de agua y suelo, porque esos son las áreas que nos dan los servicios ambientales, que muchos desconocemos que es un servicio ambiental. Servicio ambiental es lo que nosotros requerimos para poder sobrevivir. Allá arriba se capturan cientos de millones de metros cúbicos de agua, se infiltran al agua, al subsuelo, y esta a su vez la tenemos que extraer para poder ser una parte del agua que consumimos, porque no nada más viene toda de allá. Nos genera la captura de carbono, tenemos una amplísima biodiversidad, ya lo comentó la maestra, hay demasiada biodiversidad. Si ustedes fueran para allá, hacia el sur, van a encontrar una serie de, no nada más de aves, de insectos, de flora, fauna, venado. Nosotros constantemente andamos en esa parte, es nuestra área de trabajo. Encontramos reptiles, salamandras, hay infinidad. Entonces tenemos que trabajar. Hay especies que están en la norma, están a punto de la extinción. Comentábamos el gorrión serrano, el conejo toporingo, la víbora de cascabel. Digo, hay muchas cosas por hacer y hay que voltear. Por eso nosotros en un momento dado de nuestra labor que ejercemos en el Centro Regional número 3, nos dimos a la tarea de hacer qué podemos hacer para que conservar el área forestal de la parte que nos tocaba nada más a nosotros, pero lo podemos traspolar hacia todo, ¿eh? O sea, nosotros constantemente estamos allá, porque allá la presión, al menos en Milpalta, la presión de la gente que requiere habita todavía no llega hasta el área forestal, pero en algunas otras zonas ya está al pie. Digo, nos vemos aquí en Contreras, prácticamente está la zona forestal con el suelo urbano. Allá todavía se puede hacer mucho, pero eso hay que evitarlo, porque si vamos creciendo, la verdad, al rato no vamos a tener ni siquiera los servicios ambientales que se requieren, los mínimos. Digo, es bien importante, yo soy responsable en el caso de Milpalta de trabajar con una área comunitaria de conservación ecológica que tiene un programa que lleva la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Corena.
tiene la comunidad de Milpalta incorporada a este programa 5,000 hectáreas. 5,000 hectáreas que están libres de asentamientos humanos. No encuentras ni una sola casa en esas 5,000 hectáreas. Pero también no quiere decir esto que esté libre de ser de depredador, digo, del ser humano, porque lo que tenemos ahí el problema es de incendios forestales. Luego dicen aquí, ¿incendios forestales dónde? ¿Cómo? Pues sí, efectivamente tenemos incendios forestales, que los incendios forestales generalmente son ocasionados por la misma gente, por la misma comunidad, porque tienen ganado bovino que requiere comer en la época de estiaje. Entonces, para promover el alimento de este ganado, queman, y generalmente al quemar, pues estás haciendo un daño ecológico muy grave. Y a la vez quemas tu pastizal para que aviente el pelillo y pueda consumir el ganado, pero no se dan cuenta de todo lo que generas y todo lo que ocasionas. Digo, finalmente hablarles de este tema es amplio. Digo, y ustedes que son, me da mucho gusto que se ve que hay muchos estudiantes y se puedan informar sobre lo que ocurre en el suelo de conservación y lo que se puede hacer para que siga manteniendo los servicios ambientales que requiere esta ciudad, porque como dijo el biólogo, somos arriba de 9 millones en la Ciudad de México, y en el área conurbada estamos hablando de más de 20 millones de habitantes. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Preguntas. Sí. A ver, como síntesis sería muy importante, es una lástima que no haya llegado el tercer expositor, pero las dos ponencias que han presentado ahora justamente nos sacan de la dimensión territorial a la dimensión ambiental. Eso me parece muy importante. Las escalas de análisis de trabajo de los dos trabajos están dando un aporte esencial, rompiendo el concepto urbano como el dominante. Si no entendemos que la ciudad contiene esos espacios naturales y que además tenemos que analizarlos con categorías científicas como las hacen ustedes y como en el caso también de la otra ponencia, donde entran además a tocar metodologías que tradicionalmente los urbanistas y los planificadores no tomamos en cuenta. Entonces, si no volvemos a categorizar, ¿sí?, antes de la concepción territorial, la concepción ambiental y la concepción justamente como hacen ellos de unidades donde ellos puedan además en ellas determinar no solamente la situación actual, sino me pareció interesantísima las propuestas concretas que hacen para cada una de las unidades. Y donde uno de los elementos fundamentales que se maneja, en este caso, también, que ustedes no lo mencionaron, pero que me parece muy importante, es cómo ha afectado los asentamientos humanos en general no solo a la biodiversidad, sino a los ecosistemas completos, ¿no? Como una totalidad. Entonces, eso es muy importante. Y en el otro caso, ver cómo porque se tiene la idea de que en las zonas urbanas no tenemos naturaleza, ¿no? Entonces, de pronto estamos hablando, no, pues no importa, redensifiquemos, ¿no? Metamos 20 pisos, saturemos más de concreto la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es un trabajo novedoso, que también está dando elementos para que miremos de otra manera las cosas. Se abre la discusión, todos los que quieran preguntar, para que ellos puedan ampliar las cosas que ustedes quieran hacer. A ver, primero acá, luego allá. Okay. Bueno, Rafael Hernández, también de Corena. Yo creo que las presentaciones son muy importantes, en particular para la doctora Celia. Yo quisiera que se hubiera hecho la presentación de la biodiversidad, pero a nivel del corredor Chichinautzin, o sea, de toda la franja ambiental que rodea la Ciudad de México, porque en realidad esa es la importancia que tiene todo como paisaje, digamos, ¿no? O sea, aparte de todas las especies que se plantearon, hay muchas más especies, creo, que se tienen que registrar, ¿no? Y nada más sería ese comentario en particular para la doctora. Creo que el corredor Chichinautzin y el eje biovolcánico ofrecen una gran diversidad de especies, tanto de animales, como se presentaron, como de plantas. Creo que eso es muy importante. Hay especies en la NOM, en la peligro de extinción, amenazadas, etcétera, etcétera, que habría de conocerse y de difundirse, ¿no? Ahora, en particular sobre
cuestión de ordenar el tema del crecimiento urbano, creo que eso es algo de lo que aquí nos trae un poco para la idea de la vivienda y el desarrollo urbano. Yo creo que alguna de las lecciones que nos debe de quedar es la idea de qué podemos hacer en un contexto ambiental, porque ese es el piso, digamos. El piso que nosotros tenemos es el medio ambiental, ¿no? No tenemos otro, ¿sí? Es el suelo, es el agua, es el aire, ese es nuestro piso. Y sobre eso hay que construir vivienda o hay que construir servicios. Está bien, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que se tiene ahorita y que, repito, como lo mencioné anteriormente, históricamente las decisiones ambientales en México se tomaron por los grandes élites políticas. Recuerdo lo de Porfirio Díaz cuando decidieron reforzar la idea del gran canal del desagüe y seguir desecando a la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya no se puede revertir, ¿no? Pero la idea de ir rescatando o conservar el medio ambiente, el medio natural, creo que sí se puede mantener, pero junto con ello hay que hacer vivienda. ¿Por qué? Pues porque la gente sigue creciendo, y aunque la Ciudad de México dejó de crecer en términos exponenciales, hoy sigue siendo la ciudad más grande de México, ¿no? 8 o 9 millones que sean, 20 millones por todo el espacio conurbado metropolitano, pues es muchísimo. Y las demandas de agua, contaminación ambiental, etcétera, etcétera, son fundamentales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Yo creo que las experiencias de los ordenamientos ecológicos es muy importante, y esta experiencia que se han hecho, tanto de recuperar el conocimiento como plantear la necesidad de establecer estrategias de acciones, en particular para el manejo de las cuencas, me parece muy importante. Yo quisiera terminar aquí nada más con un comentario. Creo que a nivel de vivienda se debe de reforzar la vivienda ambiental, la vivienda ecológica, la vivienda sustentable. Creo que los costos, la idea de manejar las energías, etcétera, pues tiene una gran posibilidad, ¿no? No la podemos dejar de lado y se tiene que reforzar. Y pues sobre la información que tenemos también de la importancia del suelo de conservación, desde mi experiencia creo que falta mucha información. O sea, se sabe, pero es casi a nivel de núcleos bastante cerrados la importancia que tiene el suelo de conservación. Entonces yo creo que tendría que haber una gran campaña permanente de educación ambiental. Ese es el tema, yo creo, siempre menospreciada la educación ambiental en todos los niveles. ¿Por qué? Pues porque eso es de los biólogos, ¿no? Hay que lo hagan los educadores, etcétera, cuando debería ser un eje transversal, quiero decir, en todos los lugares, en todos los ambientes, recuperar la idea de la educación ambiental y la conservación de la naturaleza. A ver, ¿qué propuestas van a hacer? Vamos. Agradezco mucho su comentario, y lo que traté de poner, el corredor es muy importante. De hecho, la biodiversidad que estaba presentando tiene que ver con los factores que están en el corredor Chichinautzin que nos permiten tener cierta biodiversidad. Lo que pasa es que en el suelo urbano pensamos que eso ya no existió, y lo que estoy mostrando es que no, sí existe. Hay varias especies que están en la NOM, de las que mostré, entre ellas el alacrán, la araña, el tlaconete, que sí están en la NOM por desgracia, ¿no? Porque están bajo resguardo, amenaza de extinguirse. Entonces, sí está ahí la importancia también de conocer lo que tenemos al lado. No solo tenemos perros y gatos, que son preciosos, sino hay una gran diversidad que nos permite, esa red de biodiversidad nos permite mantener esos servicios ambientales que son tan necesarios para estar. La educación ambiental sí tenemos que reforzarla por los contenidos y la forma de hacerla. Cómo llegarle a todos para que sepan lo que hay aquí, lo que hay en el suelo urbano, en el suelo de conservación, en todos los espacios que estamos habitando, y qué repercusiones tiene. Tiene toda la razón, la educación ambiental es un eje transversal, y esto también es parte de hacer educación ambiental, de hacer difusión. Muchas gracias. A ver. También algo importante, los mismos comuneros que están de Milpalta tienen programas de difusión. Ahorita, bueno, ha sido principalmente en la zona de Milpalta, en escuelas, kinderes, primarias, pero ya están empezando ellos mismos a generar ese programa de difusión. Sí, entonces,
por lo menos ya se está iniciando con poco, y por parte, algo esencial, por parte de ellos, que es lo primordial, ¿sí? Que son los pobladores los que están dando a conocer la riqueza que tienen en el suelo de conservación. Han hecho exposiciones en varios lugares, han ido afuera allá de la ciudad a exponer todo lo que tienen dentro de su espacio. Esto ha sido también, bueno, por programas gubernamentales que se les ha dado apoyo para poder empezar a trabajar esto, ¿sí? Ok, nada más para repuntar un poquito, no es de gratis, ¿no? Que se llega a una situación así, digo, todo tiene una evolución. En la parte del corredor biológico de la Sierra de Chichinautzin, obviamente fue la última parte que cerró la cuenca de aquí de la zona metropolitana y se inició todo un proceso de evolución de la formación de especies desde la lava, pues, ¿no? Desde la generación de suelo, la generación de líquenes, de hongos, de especies que fueron llevando hasta lo que tenemos actualmente, ¿no? En el caso del tema que presentó la maestra Celia, fue básicamente en la parte puntual de las zonas de encinos, ¿no? La parte encinera. Del otro lado, en la parte de allá de Milpalta, toda la parte de encinos también fue devastada, ¿no? En la parte de arriba de Tecomi, en la parte de abajo del Teuti, por ejemplo, tenemos zonas que han sido devastadas, que se llevaron en la producción de herramientas y en la producción de carbón, todos los encinares que tenían en esa parte, ¿no? Entonces también se requiere cumplir con las 4 líneas básicas para la parte ecológica, ¿no? Conservación del recurso, protección del recurso, mejoramiento, restauración del recurso y aprovechamiento sustentable, ¿no? Protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales que le van a dar sustento no solamente a las familias que viven ahí, sino a las familias que viven en la ciudad. Un mensaje muy impactante para la población es que así como cuando hay una invasión de terrenos para vivienda, se requiere de los servicios, llevarles luz, llevarles agua, llevarles pavimento, llevarles transporte, igual, si quitamos la parte del suelo de conservación, vamos a perder los servicios básicos de suministro de agua, de conservación de clima, de biodiversidad y de generación de suelo para hacer productiva nuestra parte del campo, ¿no? Entonces ahí hay que tener también ese proceso muy claro para que regresemos a la importancia que tiene la persona, la gente, que estamos desarrollando algún trabajo dentro de estas áreas, nuestra responsabilidad social, ¿no? Porque si no lo hacemos, nos va la vida de la comunidad. Entonces eso hay que dejarlo bien claro para que en sus actuaciones, en su preparación, siempre consideren eso, la decisión que pueda tomar, que no sea tan catastrófica como quitar un tajo de Nochistongo, ¿no? Para evitar que entre el agua, o bien alguna tala, levantar una veda forestal en una parte, o bien autorizar, decían hace rato, desarrollos inmobiliarios en zonas de barrancas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que tener muy claras para que nuestra responsabilidad personal y profesional no quede en entredicho. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, una pregunta a todos. ¿A todos ellos? A ustedes. A ver, el cambio climático, una de las zonas que ha estado más estudiada en la Ciudad de México justamente es la zona de conservación. Existen ya todos los modelos que nos van a decir qué va a pasar ya en el 20, en el 30, y hay una prevención hasta el 100, ¿no? Sin embargo, pues ustedes ya vieron lo que acaba de responder Mario Molina a lo que el panel intergubernamental de cambio climático sostuvo de que, bueno, pues ahí no la podíamos ir llevando, digamos, porque pues no iba a pasar nada, por lo menos, que si bien se había acelerado el proceso, iba adelante, pues ahí podíamos irnos, ¿no? Y lo que dice Mario Molina, con otros 2 investigadores escribiendo con respecto al tema, dice, eso no es así. O sea, existe justamente todos los retroefectos que se están dando, que van a acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes,
de acuerdo a esas dos previsiones, ¿sí? ¿Qué están pensando con respecto a los cambios que va a haber en la zona de conservación? Y qué medidas de mitigación, ¿sí? Y qué medidas también de adaptación han pensado. Muy bien. Es complejo, ¿no? Tiene mucho que ver con la parte de la definición de políticas públicas. Comentábamos hace rato de la importancia de tener claridad y conocimiento para poder hacer este tipo de propuestas. Pero también no hay que dejar de considerar la participación de las comunidades, los dueños de la casa, los dueños de los territorios, que son propiedad social, deben de estar también involucrados para poder generar el proceso que se comentó en la mesa anterior, todo un proceso de gobernanza que nos lleve precisamente a la definición de las mejores acciones dentro de los programas gubernamentales ligados al Programa Internacional de Cambio Climático. El panel, el PICC, el Panel Internacional de Cambio Climático, definió desde hace desde los 80, ¿no? Toda la parte de la estrategia que se iba a hacer. Se hizo una estrategia nacional de acción de cambio climático y se desarrollaron las metodologías. Básicamente era la ubicación de los sitios que eran generadores de los gases de efecto invernadero, el inventario de estos gases para ver cómo se iba a poder contener, la definición de ¿cómo se llama?, escenarios probables. Ahí fue donde se metió al Instituto de Geografía y Geofísica para hacer los escenarios distintos con y sin las medidas de mitigación o de prevención ante los efectos del cambio climático. En estos escenarios es donde está la respuesta que nos pregunta la maestra María Eugenia, ¿no? Sí, se ve el efecto que se tiene tanto a nivel de biodiversidad, en cuanto a la cobertura vegetal, en cuanto a la pérdida de los bosques que vamos a tener, y el cambio climático que nos está afectando también en la parte de los asentamientos humanos. Obviamente la vulnerabilidad hacia la población va en incremento, ¿no? Y entonces las medidas que se propongan deben ir encaminadas precisamente para la mitigación, por un lado, del efecto de ese cambio climático con la aplicación de tecnologías que ahorita ya se está dando, ¿no? Los mecanismos de desarrollo limpios que se están llamando, para generar centros de población que tengan ese enfoque sustentable y que tengan tecnología amigable con el ambiente. Obviamente eso requiere de mucha inversión. Algo que quería comentar para no cometer los mismos errores: desde los 80 se ha estado emitiendo dinero para hacer precisamente todos los estudios, los programas de acción de cambio climático, los programas estatales de cambio climático. Tendría que haber estado ya desde hace 10 años, ¿no? Entonces, al momento de que hagamos una evaluación de cómo se están desarrollando, vemos cómo se ha perdido el dinero de la manera más distensiosa que se pueda, ¿no? Por no decirlo de una manera más ofensiva, pero sí nos afecta precisamente que no se ha tenido esa capacidad de seguimiento, evaluación, monitoreo y calificación de la formulación de los programas estatales de cambio climático. Se trató de revertir esa situación a través de los programas municipales de cambio climático, los PACMUNES, en donde también desde Marcelo, ¿verdad?, desde el sexenio pasado, se empezó a hacer el trabajo, como decían hace rato, de la parte municipal, pero también con la parte estatal y la parte del mundial, para poder armar una política completa que integre todo el conocimiento y toda la formulación de las propuestas, y entonces sí, podamos canalizar los recursos donde deben, donde se necesitan, y con la participación de la comunidad. Por ahí tendríamos que caminar. Sí, nada más brevemente, la expectativa que se tiene a nivel mundial, según los últimos estudios que se han hecho, el Instituto de Estocolmo y demás, es que el cambio climático es una verdad, ¿no? Es real, se está cambiando el clima y hay fenómenos biológicos que lo están demostrando. Muchos fenómenos que ya están registrados, clonaciones, nacimiento, por ejemplo, desfasado de fuentes de alimento, de aves, de diferentes organismos, etc. Yo creo que esa parte, doctora, creo que podría ser muy importante que se pudiera sustentar aquí en esta siguiente fase del efecto del cambio climático, ¿no? Es decir, todos esos ejemplos que están dando. Y nada más como parte de las conclusiones o de la relatoría, creo que el tema de la coordinación interinstitucional
es algo muy importante. De nada sirve que Corena o la Secretaría de Medio Ambiente haga una línea de trabajo para conservar, para restaurar, para proteger, cuando otras secretarías lo que están haciendo es revertir en sentido contrario. Nos ha tocado muchos ejemplos en otros lados, pero en particular aquí en la Ciudad de México se daba el caso de que la Secretaría de Agricultura estaba haciendo tal o cual cosa, o la Secretaría de Vivienda tal o cual cosa, para generar impactos ambientales, y por el otro lado Corena protegiendo. Entonces, creo que eso debe cambiar, porque no tiene sentido seguir con esa descoordinación interinstitucional. Sí. Bueno, yo creo que todos sabemos que el factor humano ha sido base del cambio climático. Entonces aquí, yo no sé si ustedes conozcan que en la Ciudad de México existe un programa de ordenamiento ecológico. Mientras este programa de ordenamiento ecológico no se respete, vamos a tener problemas en el suelo de conservación. Se los decimos porque nosotros conocemos buena parte del suelo de conservación. Hay áreas donde se dice no se permite la agricultura, lo comentó ahorita el biólogo Rafael. ¿Y qué pasa? Llega y algunos programas de otras instituciones, como se decía, CEDEREC en este caso, llega, ¿sabes qué? Tú eres agricultor, yo como Icarita soy agricultor y quiero porque voy a producir papa. Y le dan el recurso para producir papa en áreas donde no se permite. Y eso es lo que necesitamos, pues, como decía el biólogo Rafael, necesitamos que haya una coordinación interinstitucional y evitar ese tipo de aplicar recursos donde no respetar el orden, la normatividad de las instancias, de lo que corresponde ser, evitar meternos en donde no debemos, pues. Yo les digo, es muy claro, la zona de Gorrión Serrano, en el caso de Milpalta, que son alrededor de 500 hectáreas, entre 500 y 600 hectáreas, es una zona de pastizales, donde nada más en esa parte se puede desarrollar el gorrión serrano. Es una especie pequeñita, y solamente ahí y existen alrededor de una población de 700 parejas, más o menos es lo que nos comenta la Conavio, que es lo que se encuentra. La zona que nosotros detectamos que están aperturando tierras a la agricultura y que no está permitida, está a escasos 100, 200 metros. Si permitimos esto, en un futuro cercano, vamos a tener prácticamente barbechando la zona de gorrión serrano y vamos a terminar con una especie endémica que solamente existe aquí en México y en especial en la comunidad de Milpalta. Entonces yo creo que lo más importante es que se respeten las normatividades legales en relación al uso y manejo del suelo. Y bueno, también como bien señaló, el hombre es el que plantean que ahorita el cambio que estamos sufriendo es el causante, pero también somos los que podemos revertir. Hablamos de programas, de acciones, de políticas, de gobernanza, pero entonces, ¿quiénes somos los actores? Somos nosotros, entonces la parte ética de lo que tenemos que hacer, los compromisos que tenemos, por ejemplo, pues, las botellitas de PET, ¿no? Altamente contaminantes y que también nos roban los manantiales. O sea, hay que ser responsables con esas partes. O sea, parecen detalles pequeños, pero son muy fuertes, porque seguimos dejándolos que entren a espacios donde no deberían de entrar ya. Entonces, ese sería como, ¿cuál sería nuestra salvación? O sea, porque todos pueden ser programas, leyes, estructuras, vamos a hablar a nivel mundial, sí, pero los que lo tenemos que ejecutar somos nosotros y entonces tenemos que tener ese compromiso fuerte. Si no, no va a cambiar. Tenemos que revisar cómo que no haya programas que se contraponen, ¿no? Que dicen, no se puede sembrar y se siembra porque yo te voy a dar el dinero. Entonces, ¿por qué no mejor empezar a visualizar el panorama completo? O sea, este ejercicio de replanteando la ciudad es bien padre porque estamos replanteando todo lo que hacemos, todo lo que construimos, cómo lo hemos visto, qué es lo que nos falta. Si nos falta educación, pues hay que meterle para que todos sepamos mucho, no que pocos sepan mucho y otros no. Y desde ahí tomar decisiones y ahora sí la gobernanza sí que ocurre, si no, no va a ocurrir. Gracias, perdón. Gracias, Jonas. Dos comentarios breves. Y uno, porque hace rato dijeron que hay muchos estudiantes, oí que vienen varios de la UAM, de la carrera de urbanismo, y planeación, arquitectura, etcétera, y cada vez se vuelve, digamos, esos temas totalmente transdisciplinares, ¿no? Yo revisando, tengo un doctorado en ecología, pues como decía la doctora Celia, ¿no? Íbamos haciendo estudios en la
Cardona, yo hacía muchas cosas de genética de poblaciones y evolución molecular que sonarán muy lejanas, pero poco a poco, ¿no?, confluimos en estas áreas. Ahora estamos sumamente interesados y metidos en estos estudios. Ayer estaba haciendo una revisión de las revistas en ecología. Ya hay revistas de frontera en ecología urbana y que están sumamente interesados en estos temas, en el mantenimiento de la biodiversidad. A veces hablamos de los servicios ambientales fuera por un lado y la biodiversidad por otro, pero la biodiversidad y las interacciones ecológicas son la base de todo lo que llamamos servicios ambientales, ecosistémicos, es un tema muy discutido, ¿no? Entonces, cada vez van a integrar más cosas, ¿no?, los estudiantes de estas disciplinas. Y la otra que se ha tocado poco, bueno, es un foro gigante, hay muchísima información, pero sigue estando aislada, seguimos estando aislados en el gobierno, en la academia, o sea, hablamos todo el tiempo de esas interacciones, pero la verdad es que no lo hemos logrado de una manera fructífera, ¿no?, que esa triple hélice, ¿no?, de ciudadanía, academia y gobierno, nos falta trabajarla mucho. Pero creo que en el caso particular de la Ciudad de México se abre un nuevo escenario político y legislativo, ¿no? Porque tenemos una nueva constitución, vamos a ser actores de ella, faltan todas las leyes secundarias. Entonces, muchas de estas cosas de las que estamos hablando, tenemos que participar directamente, si no va a volver a pasar exactamente lo mismo. Y para los más jóvenes, pues a mí me parece un reto intelectual que no nos tocó, por ejemplo, que a mí no me tocó, ese en particular en mi generación, pero que ahí está puesto. Va a haber mucho más presupuesto, ahora hablando del suelo de conservación de la Ciudad de México, también supongo que han leído las noticias, va a haber una inversión de 1,000 millones de pesos directo al suelo de conservación, que es un presupuesto sin precedente y pensado en ese sentido. Entonces, sí hay muchísimos diagnósticos, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para conjuntarlos y también de aquí para adelante, porque ya no es lo mismo. Si no tuviéramos la Constitución, si no tuviéramos estos cambios políticos, sociales, sería mucho más complejo, pero sí se abren cosas pues, que yo veo como positivas. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Yo. Sí, digo, a final de cuentas el dinero no es la solución, ¿no? O sea, eso lo hemos visto en muchas de las partes donde nos ha tocado trabajar. Y a nivel local, pues más bien hay que apostar precisamente a la generación de cuerpos colegiados para dar la atención. Ahí sí fomentas la interdisciplinaridad dentro de nuestra regional. Hemos hecho a través de los comités de vigilancia, a través de los comités de reforestación, a través de los comités de incendios forestales, son 3 de los programas que llevamos, hemos logrado conjuntar precisamente tanto la participación de la comunidad, las brigadas comunales bajan cada una de las veces que tenemos reunión para dar precisamente su enfoque, ¿no? Y esto nos enriquece de una manera que no tienen ni idea, porque además llega la academia, está la UAM, la de acá de Xochimilco, cada sesión lo estamos invitando y están muy interesados y participando para hacer precisamente los estudios de sitios que se reiteradamente se queman, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, o sea, no es tanto nada más la importancia del presupuesto, sí tiene mucho que ver, lo comentábamos hace rato, sino que también tengamos la claridad para poder hacer buenas propuestas considerando la localidad y la participación de toda nuestra gente. O sea, el paternalismo gubernamental ha sido histórico, el daño que ha causado, por ejemplo, ¿no? O sea, no es nada más darme más dinero y yo veo qué es lo que hago, ¿no? Siempre les digo, invítenos a trabajar, no nos inviten a robar, por favor. Eso es básico para que podamos generar procesos de desarrollo con la comunidad. Si podemos lograr que la comunidad se integre y genere un proceso de desarrollo, un programa de desarrollo comunitario basado en el ordenamiento ecológico territorial, considerando la normatividad, el cumplimiento de la normatividad ambiental y la aplicación de recursos para proyectos sustentables, va a cambiar nuestro país, ¿eh? Sí, pues muy bien. Entonces, damos por concluida
la sesión. Les agradecemos primero a las panelistas y por supuesto a ustedes por estar participando en este foro. Les vamos a hacer entrega de sus reconocimientos.